Vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada estuvimos viendo el movimiento rectilíneo uniforme, hicimos algún ejercicio. Entonces vamos a continuar el día de hoy con el siguiente subtema, que se trata de movimiento uniformemente acelerado. Entonces este es un caso en donde, como su nombre lo dice, se trata de movimiento uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es uniforme o bien la aceleración es constante. Movimiento acelerado, uniformemente acelerado. Como su nombre lo dice, se trata de cuando la aceleración es constante. Entonces, anteriormente habíamos mencionado que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y también podemos decir que es la segunda derivada de la posición. Con respecto al tiempo. Entonces, si sabemos que la aceleración constante es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo también, la razón de cambio, decimos, la razón de cambio también es otra definición de la derivada. Entonces, decir que la aceleración es la razón de cambio o la derivada es lo mismo. Es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué tan rápido está cambiando la velocidad? Entonces tenemos aceleración cuando la velocidad está cambiando, pero en ocasiones la aceleración puede mantenerse constante y entonces la velocidad cambia, pero de manera uniforme. Es también, por eso se llama movimiento uniformemente acelerado. Y un caso de este tipo de movimiento sería en el caso de caída libre, en donde se desprecian los efectos de la resistencia del aire. Profe, Sí. de la razón de cambio, ¿para qué la ocupamos? La razón de cambio es lo mismo que la derivada. Razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Razón de cambio es
qué tanto está cambiando, cómo está cambiando. Y lo ocupamos para la aceleración, es básicamente, o para la velocidad también. En el caso de la velocidad, la razón de cambio es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, es la variación, es como decir también la variación. Ah, ok. Sí, es lo mismo que es qué tanto está variando. Entonces decimos, tenemos un ejemplo de este tipo de movimiento, es para el caso de caída libre, en donde se desprecian los efectos de la resistencia del aire y se consideran distancias cortas. Entonces, para este sería un ejemplo de este tipo de movimiento. Decimos, caída libre es cuando dejamos caer un objeto libremente y despreciamos, normalmente se considera en el vacío, es decir, donde no hay aire, ni siquiera, ya que si hay aire, el aire puede influir en eh, poner una resistencia al movimiento de dicho cuerpo o objeto. Y entonces es por eso que varían las velocidades de diferentes objetos que podemos llegar a dejar caer. En ocasiones, si dejamos caer, por ejemplo, una hoja de papel o una piedra o un otro objeto pesado o ligero, si los dejamos caer en el vacío donde no hay aire, ambos llegan al suelo al mismo tiempo, ambos caen con la misma velocidad y la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Sin embargo, cuando hay aire, el aire puede influir y hace que algunos objetos puedan caer más rápido que otros debido a esta resistencia, y esta resistencia también está relacionada con la forma de los objetos y con su peso. Pero en ausencia de aire, si despreciamos el aire o lo consideramos que no influye mucho con respecto al peso o la forma del objeto, entonces se puede considerar como un movimiento uniformemente acelerado, ya que la aceleración sería la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso la gravedad, en este caso la aceleración es la gravedad, y que sabemos que tiene un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Puede variar de un lugar a otro, obviamente, también, debido a la altura sobre el nivel del mar, y sí, principalmente a eso, la altitud. Pero en general se toma como un valor estándar de 9.81 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, y en el sistema inglés de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces es un ejemplo de movimiento uniformemente acelerado. Sin embargo, también podría darse el caso en donde algún otro objeto, como por ejemplo un automóvil, pueda acelerar de manera uniforme, incrementar su velocidad. Y también tendremos un caso de movimiento uniformemente acelerado. Entonces, para este tipo de movimiento, lo que tenemos es una aceleración constante. Aceleración, habíamos dicho, se da como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, esto
para este caso va a ser igual a constante. Más bien igual a constante, no cero. Entonces, cuando tenemos este tipo de movimiento, decíamos para describir este o cualquier otro tipo de movimiento, utilizamos varios parámetros como son la aceleración, la velocidad, el desplazamiento y la posición de un cuerpo, de un objeto, de una partícula. En este caso decimos, nos estamos refiriendo a partículas como cuerpos u objetos en los cuales sus dimensiones no influyen en su movimiento, en las características de su movimiento. Entonces, independientemente de su tamaño, podemos analizar su movimiento. Entonces, para describir su movimiento necesitamos conocer estos parámetros, que son la aceleración, la velocidad, el desplazamiento y su posición. Entonces, ¿cómo podemos obtener estos parámetros? Entonces, dependiendo de qué, bueno, para conocer algunos de estos parámetros también deberíamos de conocer algunos datos. Para describir el movimiento necesitamos estos 4 parámetros. Sin embargo, para calcular algunos de ellos necesitamos conocer algunos otros de ellos mismos. Es decir, si conocemos la aceleración, podemos calcular la velocidad o el desplazamiento, o al revés, viceversa. Y si conocemos la posición, el desplazamiento, podemos conocer la aceleración. Entonces necesitamos algunas relaciones que nos relacionen algunas expresiones que nos relacionan en estos parámetros. Entonces tenemos aquí que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. En algunas ocasiones conocemos la velocidad como una fórmula, como con el ejemplo anterior, en donde veíamos que nos decían que la velocidad o el desplazamiento, y nos decían que el desplazamiento es igual, por ejemplo, tenemos una fórmula que nos da el desplazamiento x igual a 2t al cubo más menos 4t al cuadrado más 3. De ahí podemos conocer la velocidad aplicando derivada de x con respecto de t, o bien también podemos obtener la aceleración aplicando derivada de v con respecto de t. En otras ocasiones, cuando conocemos la aceleración, lo que hacemos sería el procedimiento inverso, que sería el procedimiento inverso de la derivada, sería la integral. Entonces aquí, por ejemplo, a partir de esta expresión de aceleración igual a derivada de v con respecto de t, si conocemos la aceleración igual a constante, podemos encontrar la velocidad. Es decir, si conocemos aquí en este caso la aceleración, ahora lo que buscaríamos sería la velocidad. Entonces decíamos, cuando conocemos la velocidad, buscamos la aceleración derivando la ecuación. En este caso, si conocemos esta expresión, lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es digamos que despejar a dv y integrar. Básicamente sería dv es igual a aceleración por dt. Básicamente es como despejar dv es igual a por dt. Después de ahí, ¿qué haríamos? Conocemos aquí, de esta manera podríamos obtener dv es igual a por dt, pero lo que buscamos es v. Entonces para ello integramos de ambos lados. Integral de
derivada de v sería igual a la integral de a por dt, es decir, aplicamos la misma operación en ambos lados, de tal manera que la igualdad se sigue manteniendo, debido a que cualquier cosa que hacemos de un lado lo hacemos del otro. Y entonces la integral de la derivada de v, en este caso la integral con la derivada se cancelaría y nos quedaría v igual. Aquí también la aceleración, decimos, es constante, en este caso de movimiento uniformemente acelerado. Si la aceleración es constante, la podemos sacar fuera de la integral y nos quedaría aceleración por dt. Entonces, la integral de dt, también en este caso la integral se cancela con la derivada y nos queda aceleración por tiempo. Esto lo podemos integrar desde una velocidad inicial hasta otra velocidad, podemos llamar simplemente velocidad o velocidad final. Esto también lo integramos desde un tiempo inicial, t sub índice 0, hasta un tiempo determinado, cualquiera, un tiempo cualquiera. Aquí sería desde t 0 hasta t. Cuando hacemos eso, entonces evaluamos estas expresiones y nos quedaría v menos v 0 sería igual a aceleración por t menos t sub índice 0. En ocasiones también podemos considerar normalmente que el tiempo inicial es igual a 0. Si el tiempo inicial es igual a 0, es decir, cuando se inicia algún movimiento, cuando empezamos a analizar el movimiento, normalmente consideramos que t es igual a 0. Entonces, en este caso, aquí esto se nos haría 0. Y este término de t se nos haría 0. Y entonces podemos pasar v sub índice 0 para el otro lado. Nos quedaría aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces, sería una expresión que nos relacionaría la velocidad con la aceleración y el tiempo cuando la aceleración es constante para movimiento uniformemente acelerado. Entonces esta sería Todos los pasos, o sea, todo lo anterior, siempre y cuando la aceleración sea constante. Sí, siempre y cuando la aceleración sea constante. De otro modo, si la aceleración no es constante, tendríamos que realizar la integral y nos podría resultar aquí, por ejemplo, si tenemos t al cubo, por ejemplo, pues nos quedaría t a la 4 sobre 4 o algo así. Profe, entonces, por ejemplo, en los anteriores donde la V, bueno, la aceleración era 0, nos daba 0, habría aplicado este tipo de, bueno, Sí, si la aceleración es 0, entonces pues no hay aceleración, la velocidad es constante. Si aquí, por ejemplo, de esta fórmula de v es igual a por t más v0, si derivamos
aplicamos lo inverso, aplicamos esto, ¿no? Y calculamos la aceleración. Entonces, si derivamos, nos quedaría aquí esta V0, V inicial es constante. Y entonces, derivada de constante 0, y aquí nos quedaría A por T, derivada de A por T, nos quedaría otra vez nada más la aceleración, sería igual a la aceleración constante que conocemos. Es para un caso de aceleración constante, al conocemos, podemos conocer la velocidad utilizando esta expresión. Y también podemos utilizar esta expresión para obtener la posición de la partícula o la posición del objeto del cuerpo en algún determinado momento. Entonces, si conocemos esta expresión para la velocidad y buscamos ahora conocer la posición, entonces ahora podríamos hacer otra integración ahora de esta expresión, o de la expresión que nos relaciona la aceleración con el desplazamiento. Entonces, anteriormente habíamos dicho que la aceleración es la derivada de la velocidad, pero también es también es la segunda derivada del desplazamiento. Es decir, segunda derivada de la posición, es la posición X, es la posición con respecto del tiempo. Aquí para encontrar el desplazamiento podríamos hacer una doble integración de la aceleración con respecto del tiempo. Eso también lo podemos expresar como derivada de la velocidad que ya obtuvimos ahí. A por t más v0. Con respecto del tiempo. Aquí ya conocemos esta v, a por t por más v0. Esta es la que ponemos aquí. Entonces ya habíamos visto que aceleración es igual a derivada de v con respecto de t. O sería derivada de esta expresión con respecto de t.
Entonces eso lo podemos también, por lo tanto, eso lo podemos hacer como hicimos arriba. Lo podemos ordenar y nos quedaría que decimos la velocidad es igual también a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Pues aquí lo que haríamos sería también combinar estas expresiones. Si la velocidad es igual a derivada de x con respecto de t, entonces esto también lo podemos expresar como dx igual a v por dt. Básicamente despejamos dx y nos queda v por dt. Y decíamos, hacemos como en el caso de arriba, en donde integramos de ambos lados. Sin embargo, también aquí, en este caso, esta velocidad que ya conocemos, la podemos sustituir aquí. Sería integral de dx. Aplicamos integral en ambos lados, sea integral de v por dt. Sin embargo, esta v que vimos que es a por t más v0, lo podemos sustituir aquí y nos queda a por t más v subíndice 0 por dt. Entonces esta es la que ponemos ahí. Y entonces también hacemos como en el caso de arriba, decíamos esta integral se cancela con la derivada y también hay que integrar desde ciertos límites. Entonces se cancela con la derivada y nos queda nada más x. Integramos desde algún límite x subíndice 0 hasta otro x cualquiera. Y aquí entonces realizamos esta integral de a por t más v0. La integral de a por t sería a por t al cuadrado sobre 2 más esta v subíndice 0 es una constante. La integral de una constante es constante por la variable dt. Sería v0 por t. Entonces todo esto también lo evaluamos desde un tiempo t subíndice 0 hasta otro tiempo cualquiera. Un tiempo t cualquiera. Entonces a partir de ahí podemos evaluar y nos queda que x menos x0 es igual a
A por t al cuadrado sobre 2 más v subíndice 0 por t. Básicamente ahí sustituimos t y luego menos a por t subíndice 0 al cuadrado sobre 2 menos v subíndice 0 por t subíndice 0. Aquí también normalmente el tiempo siempre se considera tiempo inicial, se considera igual a 0. Entonces esto se nos reduce. Nos queda nada más que x, la posición menos la posición inicial, es igual a por t cuadrada sobre 2 más v0 por t. Aquí de hecho podemos despejar a x. Nos queda al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por t más x inicial, la posición inicial. Y entonces decíamos, esta expresión nos relaciona la posición con la velocidad inicial y en función del tiempo y algunos otros parámetros como la aceleración y la velocidad inicial, posición inicial. Entonces esta expresión también resulta bastante útil para conocer la posición o bien también el desplazamiento. El desplazamiento podría ser el x menos x0 cuando tenemos una aceleración constante, como habíamos mencionado. Estas expresiones son aplicables cuando se trata de una aceleración constante, en donde nos especifican explícitamente que se trata de aceleración constante. En otras ocasiones, decíamos, uno de los ejemplos sería el caso de caída libre, en donde se desprecia el efecto de la resistencia del aire, y también se consideran distancias cortas, ya que, decíamos, el valor de la gravedad puede variar con la altitud. Entonces, de manera estándar, consideramos 9.81, sin embargo, a nivel del mar o al alto de una montaña o inclusive, digamos, ya más altitudes más altas, si se deja caer algo de una altura considerable, digamos 1000, 2000, 3000 metros. A medida que nos alejamos del centro de la Tierra, va disminuyendo el valor de la gravedad hasta que nos encontramos ya muy lejos, disminuye también. Entonces, sin embargo, cuando consideramos una distancia corta, la variación de la aceleración de la gravedad en esa corta distancia, digamos, unos metros o 100 metros o inclusive 1 kilómetro, no variaría tanto, no se consideraría despreciable la variación de la gravedad para esa altura. Entonces estas expresiones nos resultan útiles para eso, y vamos a obtener otra expresión que también puede ser útil. Entonces esto nos permite obtener, a partir de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Profe, Sí, es posición, ¿verdad? perdón. Y X es posición Sí, o desplazamiento. X es posición. Desplazamiento es el cambio de posición. Entonces X es posición. Y el desplazamiento es el cambio de posición. Es X menos X0. Es decir, el cambio de posición.
Otra duda. Más arriba, en el tercer paso, ¿por qué sustituyó a AT más V0? Está. No, más, casi al inicio. Está. Sí, Sí, esta la sustituimos, pero a fin de cuentas no la utilizamos. La sustituimos porque aquí tenemos V, derivada de V con respecto de T. V es esta. Entonces por eso lo ponemos aquí. Pero al final de cuentas no lo utilizamos porque utilizamos esta expresión. Y sustituimos V aquí, despejamos V, despejamos X igual a V por DT y sustituimos V de aquí, del V es igual a T más V0. igual a X sobre, era segunda derivada, ¿no? Esta. Arriba, donde dijo que, después del paso que dijo que no usamos, es otra fórmula. Esta. Ajá. Aceleración segunda derivada de X con respecto de T. Tampoco la usamos, ¿o sí? No, ya este ya no lo. Profe, Sí, entonces, pues así conoceríamos el desplazamiento, pero a fuerza tendríamos que conocer. Ah, no, olvídelo, no, ya comprendí. Ya con la sustitución ya no tendríamos que conocer la posición. sí, sí, está bien. Otra duda, profe. Arriba es que no entiendo de dónde salió V igual a dx, bueno, la derivada de x con respecto a t. Esta. Ajá, Sí, esta ya la habíamos visto anteriormente, es esta de aquí. Es la velocidad instantánea. Habíamos visto aquí V. Aquí a lo mejor faltó poner V igual al. Y de aquí sale, es la definición de el cambio de X con respecto de T. ok, profe. Sí, Entonces, bueno, todos los pasos anteriores a eso no lo usamos. ajá, sí, no, nada más fue una explicación, digamos, nada más. Así lo podemos borrar para que no se. Ujú. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, yo creo, el día de hoy. Y la próxima realizamos algunos ejercicios para ilustrar estos conceptos.
Vamos a, entonces nada más a pasar lista ya para dejar hasta aquí. Sí, ¿Puedes subir tantito, por favor? sí, aquí o más. Ahora, Entonces, Bravo Cruz. ¿Dónde está? Burgos Leiva. Profe Burgos Leiva. Una pregunta. La clase pasada tuve asistencia. Sí, sí, sí. La clase pasada nada más faltó. mm, Sí, nada más faltó Mendoza Hernández. Sí, Ah, bueno, gracias. entonces, tenemos Callejas Moctezuma. Profe, ¿me escucha? Sí, está bien. De la Cruz Martínez. ¿Dónde está? Delgadillo Bautista. Presente. Sí. Díaz Pérez. Presente, profesor. Sí. Domínguez Espinosa. ¿Dónde está? Escalona López. Profe. Sí. Espinosa Costilla. Aquí ando presente. Sí. Esquivel Rayo. ¿Dónde está? Flores Díaz. Presente. Sí. Fragoso Ibarra. Presente, profe. ¿Me Sí. escucha? Sí. García Cortés. Presente, profe. Sí. González Juárez. Presente. ¿Sí me escucha? Sí. González Salinas. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Hernández Barrea. Presente. Sí. No sé si me escucha. Sí. Hernández Campos. Presente, profe. Sí. Hernández Ramírez. ¿Dónde está? Islas Juárez. ¿Dónde está? Juárez Pérez. Presente, profe. Sí. López Nájera. ¿Dónde está? López Noriega. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Mendoza Hernández. No sé. Presente, profe. Sí, está bien, sí. Y me enseño Hernández. Presente, profe. Sí. Gonzalo González. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Pineda. ¿Dónde está? Prieto López. ¿Dónde está? Ramírez. Profe. ¿Dónde está? Profe. Sí. Ramírez Rivera. Reyes López. ¿Me escucha? Sí. Sánchez Ángeles. ¿Dónde está? Solís Álvarez. ¿Dónde está? Urbano Pérez.
No está. Vargas Flores. No está. Vázquez García. Vargas Flores presente. Vargas Flores, sí. Está bien. Vargas García. Sí. Entonces, por aquí hay algunos que nos escucharon en el mensaje aquí en el chat. Entonces, aquí los que están aquí son de la Cruz, Martínez, Esquivel, González, ya lo había notado, Hernández Ramírez, Islas, López Noriega, ya lo había notado, Pineda, Ramírez Rivera, ahí estaba, Sánchez, Ángeles, Prieto, López, Urbano, Vázquez, López Nájera, y son todos, faltó Solís Álvarez y Domínguez Espinosa. Son todos, entonces, nada más faltó a Bravo Cruz también, creo que faltó. Sí, no lo veo por aquí. Faltó Bravo Cruz, Domínguez Espinosa y Solís Álvarez. Serían todos, entonces, ¿algún comentario? Nomás le podría bajar tantito por ahí. Ahí. Bravo Cruz, sí, también está, entonces, ya nadie más falta, entonces sería todo por el día de hoy. Vale. Luego, profesor. Luego. Sí, nos vemos la próxima, entonces, hasta luego. Que estén bien. Es igualmente. Sí, hasta luego.